Buenas tardes, hermanos queridos, los saludo en la paz del Señor. Muy contentos, bueno, que de alguna forma el Señor nos permite, ¿sí?, alimentar nuestro espíritu y obviamente lo que venimos haciendo cada jueves con el discipulado, o sea, de Casa de Buena Noticia de Oliva, bien, y lo que hacemos los viernes, hermosos, reuniones, bien, llegábamos en la localidad de Matorrales, que primeramente empezó en Junturas, la idea que sigamos alimentando el espíritu y que esta cuarentena que nos lleva a la obediencia de resguardar nuestras casas, por una cuestión obviamente de cuidados para todos, es bueno tener la obediencia también, ¿sí?, de seguir nutriéndonos en lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, he llevado hace muy poquito, empecé casi un mes, llevo estudiando lo que es el libro del Apocalipsis, más especialmente el estudio a las 7 iglesias que el apóstol Juan, por la revelación del Señor, le da al apóstol. Y nos remarca un poco lo que es en la visión actual de cómo está la iglesia posicionada en el día de hoy y nos va a servir para nutrirnos. Entonces les pido en el favor de Dios que puedan estar justamente atentos a esta palabra, que puedan tener para anotar obviamente los versículos y después justamente ustedes quieren escudriñarlo más en profundidad, ¿sí? Pero antes que nada vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo sea ministrándonos. Bien, si están en familia, que lo puedan hacer tomados de la mano, y si están solos, obviamente, lo puedan empezar por sí solos en una oración hermosa que vamos a hacer a partir de ahora y después de cada video hasta que todo esto termine y nos podamos juntar nuevamente. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, al que esté mirando el video, justamente la enseñanza que nos impartes a través de tu santa palabra, entendiendo, Señor, que Apocalipsis significa profecía, que estas profecías, Señor, que fueron escritas hace más de 2000 años, se están cumpliendo. Podemos verlo, Señor, podemos ver tu mano, justamente para aquel pueblo que te honra en oración, comiendo del cordero, Señor, en nuestras casas, pintando nuestros linteles de puertas y ventanas con tu sangre, para resguardarnos, como dice el Salmo 91, en el que ninguna plaga ni peste tocará nuestra morada. Así lo declaro para cada uno de mis hermanos que están mirando, para aquellos que no, Padre, por una cuestión, Señor, particular, que no hayan podido hacerlo. Yo los bendigo y justamente que seas tú en esta hora, a través de mi boca, diciendo lo que hemos de hablar. Amén. Para empezar, hermanos queridos, comentaba en esta oración que Apocalipsis significaba profecía, ¿no? En el estudio de los tiempos del fin, hablamos en lo que es que Apocalipsis fundamentalmente es cronológico, para que ustedes se den una idea y se centra en su mayor parte en el periodo final de la iglesia, ¿sí?, estos últimos tiempos que vamos viviendo, ¿no? En el capítulo 1 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, es lo que vamos a tocar mayormente. En el capítulo 4 y 1 de Apocalipsis, el Espíritu le muestra a Juan el fin de la era de la iglesia, sí, obviamente, y la promesa de la nueva Jerusalén. Amén. Pero hay algo particular que me llamaba poderosamente la atención, que es que en el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Para que se den una idea, en el libro de Apocalipsis tiene más de 550 referencias, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Para que ustedes se den en cuenta, tenemos el principio de la creación, que es el Génesis, y en segunda instancia el Apocalipsis. En el Génesis tenemos, para que usted vaya entendiendo un poco más lo que es el entendimiento bíblico, habla de la primera creación. Cuando usted lee el Apocalipsis, habla de la nueva creación. Si usted ve lo que es el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y el Apocalipsis, el último, habla del primer Adán y su esposa, y en el Apocalipsis, ¿sí?, habla del segundo Adán y su esposa, o sea, Cristo viniendo a buscar la novia, que es la iglesia. Amén. En Génesis habla del paraíso perdido y en Apocalipsis habla del paraíso recuperado. Después tenemos la serpiente en Génesis que seduce y en el Apocalipsis la serpiente juzgada, ¿sí? Después tenemos en Génesis la Babilonia fundada, ¿sí?, en Apocalipsis la Babilonia destruida. El árbol de la vida prohibido en Génesis, el árbol de la vida ofrecido en Apocalipsis. Amén. El mundo antiguo juzgado, obviamente, por ejemplo, como fue por el diluvio, ¿sí? Y en Apocalipsis tenemos los juicios, ¿sí?, del día postrero, los sellos, trompetas y copas, ¿sí? O sea, para que ustedes vean la relación y la diferencia, desde la creación, todo esto ya viene con un diseño propio de nuestro amado Señor, en el cual nos ha escogido en un propósito divino, santo, hermoso.
bien, que no es para tomar por poca cosa, sino que justamente alimentarnos en el espíritu y en el amor. Vamos a crear dos videos, uno en primera instancia, que es bien, que es el inicio, lo que es la oración, y vamos a hacer otro video también que más o menos ronden de entre 7 y 10 minutos cada uno, pero con la palabra final, fundamental, en este principio bíblico que vamos a establecer. Amén. El Señor nos habla en la palabra de Mateo 24:36, bien, que nadie nadie sabe el día de su venida, ni siquiera sus ángeles. Y Juan dijo en la escritura, que es el apóstol al cual Dios le revela, ¿sí?, todo esto. El apóstol Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. En primera de Juan 1:3 y en Juan 8:31 y 32, el Señor nos habla que la verdad nos hará libre. Amén. El que tenga oído que oiga justamente lo que el Espíritu le habla a la iglesia, y en este caso a vos, hermano querido, que estás viendo desde el otro lado. Bien. Las 7 bienaventuranzas que habla el libro de Apocalipsis, ¿sí?, son las claves justamente para recibir las bendiciones que el Señor nos da. La bienaventuranza justamente en el primer capítulo habla: bienaventurado el que lee. No solamente, digamos, el que estudia la palabra, sino bienaventurado el que lee, porque sin darte cuenta, hermano querido, ¿sí?, estás alimentando tu espíritu. Aun cuando el entendimiento bíblico, ¿sí?, no es en la profundidad que el Señor te va a empezar a revelar, bien, para todo siempre hay un proceso. Hermoso, hermoso, realmente hermoso. Hoy el Señor te dice, te habla de las otras bienaventuranzas, ¿sí?, y que son las claves justamente para recibir lo que el Señor nos quiere dar y otorgar en el nombre de Jesús. Bueno, el Salmo, de hecho el primer libro de Salmo, esto es tremendo, lo anotaba, empieza con una bienaventuranza, ¿no? Y tenemos las clases del apóstol Byron desde Estados Unidos, a nosotros justamente del Ministerio Poder de la Oración de acá de Oliva, en la cual él empieza nombrándonos, ¿sí?, y las enseñanzas de lo que es los salmos, y que no es causalidad que un salmo empiece con una buena aventuranza. Bien, el primer mensaje de los profetas fue el arrepentimiento y el retorno de la ley. Pero bueno, vamos a ir en la profundidad y empezar justamente con lo que el Señor nos hablaba en estas buenaventuranzas, y vamos a empezar justamente a interpretar la palabra con el libro de lo que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Te bendiga. Bueno, hermanos queridos, seguimos con esta hermosa revelación del mensaje a las 7 iglesias por el apóstol Juan, pero recordándoles que vamos a ir estudiando iglesia por iglesia para que no sea tan extenso, y vamos a empezar con lo que es la iglesia de Éfeso. Antes les quiero mencionar algo que me impactaba en la lectura, ¿sí?, de este hermoso libro. Es que el Señor dice: cada vez que el Señor se nos revela, hay un poder transformador. Amén. En 2 Corintios 3:18 dice que el secreto para ser transformados, ¿sí?, está en nosotros mismos. 1 Juan 3:2, nos convertimos en aquello en lo que centramos nuestro corazón y atención. Esto es tremendo realmente, porque en estas cuarentenas, algunos mensajes que he compartido con ustedes me hacían hincapié de cuántas cosas realmente no veíamos, o cuántas cosas a veces tienen que pasar para darnos cuenta del valor de lo que significa quizás hoy en día un abrazo, ¿sí?, un beso a un ser querido, o un mensaje para ver cómo están. Entonces hoy el Señor nos llama a una comunión verdadera, pura y santa, ¿sí?, en lo que es esa línea horizontal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esa línea, al revés, es la que el Señor nos quiere nutrir, y en esta hermosa enseñanza que el Señor te pueda impartir como lo está haciendo con mi vida. Te bendigo, y arrancamos con el mensaje justamente a la iglesia de Éfeso. Amén. Bien, en la iglesia de Éfeso hay una referencia en particular donde dice que los nombres de cada ciudad, ¿sí?, cada espíritu de cada ciudad, Éfeso, Esmirna, Sardis, etc., ¿sí?, los nombres de cada ciudad tienen un significado y muchas veces reflejan la condición espiritual de la iglesia. Quiero que estés atento realmente a esto y lo puedas interpretar, y cualquier duda me escribes en privado y lo ampliamos, ¿sí?, en mayor profundidad. Amén. En Apocalipsis 2:1 hace referencia a que nuestro Señor tiene 7 estrellas en su diestra. Escuchen esto. Y camina entre los 7 candeleros de oro. Esto nos dice que el Señor camina en medio de las iglesias y sostiene a los ministros en sus manos. Nada se escapa a los ojos de Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos 4:13, en Gálatas 6:9
O en 2 de Tesalonicenses 3:13 nos habla que esta iglesia no se cansaban de hacer el bien, realmente eran unos ejemplos a seguir. Ellos en cuestión de la ayuda humanitaria, en lo que obras, para destacar obviamente un corazón humilde realmente para con el otro, eran muy buenos en excelencia. Realmente el Señor se lo remarca en el principio del versículo de Apocalipsis, se lo remarca realmente aquí en Apocalipsis 2:1, pero les tiene una advertencia. Dice, pero tengo algo con ustedes, que han perdido tu primer amor. Y vamos a ampliar lo que significa justamente esto. Amén. En Hebreos 6:10 dice que el Señor, aquellos que puedan ver, Él nunca se va a olvidar de nuestra obra. Pero, por ejemplo, hemos visto en nuestra iglesia que cerca de 100 personas que medianamente son las que concurren, ¿sí? Vemos justamente a hermanos que ya dejaron de asistir. O ustedes mismos quizás pueden conocer a hermanos que han conocido la palabra del Señor y repentinamente ya no están. ¿Y qué es lo que llevó a esto? O sea, eran hermanos de honra, que honraban, que ayudaban, que estaban, que permanecían, que en cada servicio que había que hacer para honrar a Dios, digamos, en el templo donde justamente vamos a adorarlo, ¿sí? Estaban siempre pendientes en ayudar. Pero ¿qué pasó justamente? Que hoy ese corazón hermoso, ferviente, ¿sí? De querer trabajar para el Evangelio, para Dios obviamente, ¿sí? En el agradecimiento de lo que quizás Dios haya hecho en cada una de nuestras vidas, ¿no? Independientemente de eso, ¿qué pasó? Que se apagó esa luz, ese candelero que dice el Señor. Bien, y justamente a veces los servicios, las obras, ¿sí? Nos pueden apartar del camino de Dios si perdemos la comunión. Sí, ayudar al prójimo es hermoso, es genial y te hace bien a uno mismo. Y nos identifica muchas veces en el corazón humilde por el cual Dios nos escogió y te escogió. Pero a veces, justamente, desentender la comunión con Dios es lo peor y realmente podemos ver un caso similar en Lucas 10:38, 42, Lucas 10:38 y 42, ¿sí? Cómo el servicio a veces te puede apartar de Dios, ¿sí? Y hay una referencia en particular en lo que es Marta, ¿sí? En vez de María. Acá este versículo habla algo hermoso, que el Señor visita la casa de Marta y María. Marta limpiaba toda su casa, porque estaba el Señor Jesucristo en su casa, ¿sí? Para que se viera espléndida y hermosa, mientras María postrada, mirándolo a su Señor y escuchándolo. Y Marta en un momento le recrimina al Señor porque María no lo ayudaba, no la ayudaba, ¿sí? Con esos quehaceres. Y el Señor le hace una parábola hermosa y un mensaje muy fuerte, que es justamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que mayor cosa se estaba llevando ella, ¿sí? Que ella justamente que quizás tenía una intención buena, de que su casa fuera hermosa para los ojos de Dios, pero mayormente está escuchar la palabra y nutrir el espíritu. Amén. Éfeso se especializaba justamente en las obras, pero descuidaba su relación con Dios. Un ejemplo de la Sulamita, la esposa de Salomón, en Cantar de los Cantares 1:6. Muchos servicios y obras, ¿sí? Eran hermosos lo que hacían, pero desentendieron su propio corazón y su relación con Dios, ¿sí? Y muchas veces matrimonios que tenemos la posibilidad de atender con mi esposa, o en nuestra iglesia, son totalmente destruidos porque la esposa, por ejemplo, se convierte en ama de casa y deja de ser novia. Bien, esto tiene un mensaje muy profundo, sobre todo a los matrimonios de la actualidad. Amén. En Juan 15:5 dice, la vid es Cristo. Hay muchas ramas que al ser cortadas, ¿sí? Dan fruto temporalmente, hasta que dejan de ser productivas y se caen. El apóstol Pablo estuvo 3 años con la iglesia de Éfeso compartiendo, impartiendo la gloria, la gracia, ¿sí? Alguien que se le había revelado el propio Cristo, ¿sí? Con ellos, pero nunca aprendieron. Imagínense que nosotros hoy en día podamos estar enfocándote en lo que es el camino espiritual, lo que realmente es el Evangelio, que no solamente es prosperidad, abundancia y sanidad, también es corrección. Señor, cuando uno empieza a orar desde el principio del Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, un Padre corrige, un Padre disciplina. ¿Para qué? Para que sus hijos estén en ese camino, bien, realmente de abundancia y prosperidad que dice la palabra. A veces hay hermanos que en la mínima disciplina, ¿sí? Se enojan con el pastor, se enojan con ese guía que realmente ora cada mañana por ellos para que todo le vaya bien, ¿sí? Y en la primera de cambio, por no estar bien en el espíritu, sino que está centrado en su parte carnal, pero yo ayudo a este, yo ayudo a aquel, bien, se olvidó de su relación con Dios y no pudo atender a una disciplina hermosa que era para que creciera en su ministerio. Amén. Puntualmente, bueno, ellos elegían, ¿sí? Lo que es los Nicolaitas, que era una secta que distorsionaba las enseñanzas,
¿sí? De Nicolás, que era un diácono de la iglesia primitiva. Bien, hoy vamos a quedarnos acá en lo que es la iglesia de Éfesos, repasando que era una iglesia, ¿sí? Que el Señor le reconoce sus obras. De hecho, en Mateo, en el pasaje que les comentaba anteriormente, les hace esta referencia que el Señor nunca se va a olvidar de lo que vos haces en tus obras. Pero mayormente el Evangelio siempre decimos, y que Dios no es religión, Dios es comunión. Hermano querido de mi alma, con temor en el Espíritu te hablo. ¿Cuál es realmente la comunión que estás teniendo con Dios? Porque después es muy fácil carnalmente en nuestra humanidad quejarse, decir, ¿por qué el Señor permite estas cosas? Y el Señor te estaría diciendo en esta hora, ¿y por qué vos permitís que te pasen esas cosas? ¿Por qué no dejas que yo pelee tus batallas? Vengan los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Esta iglesia era hermosa en obras, ¿sí? En obras. Hacían todo tipo y eran ejemplos a seguir. Y tenemos que ser un ejemplo a seguir en ellos, en esta área, en ayudar al prójimo, agradecidos y agradeciendo de lo que el Señor nos da. Pero si justamente no podemos tener y perder la comunión con Dios, ¿sí? Las buenas obras van a quedar acá, pero tu relación con Dios permanece para siempre. Hermano, que el Señor te haya podido ministrar como me ministró a mí, que sea ese candelero de oro realmente, porque un candelero es el que alumbra, ¿sí? Y mantiene una dirección correcta siempre, ¿sí? Iluminando tu vida y iluminando la vida de alguien más que necesite ese espíritu de amor que Dios nos imparte a través de este mensaje hermoso. Nos vemos en la próxima clase, que sería la iglesia de Esmirna. Te bendigo y te saludo en la paz del Señor.